Marco Aurelio Negri no fue bien tratado cuando fue hospitalizado en el Hospital Rebagliati. Belaúnde accede a su segundo gobierno y a través de su hermano, Francisco de Belaúnde, llegan a censurar el programa Contrapunto, que tenía grabado 14 programas y solamente salen 10. Marco Aurelio recomendaba el intercambio de parejas, ¿no? Porque muchas veces este tipo de tener camas únicas, hay un desgaste erótico. Hablar de Marco Aurelio de Negri siempre va a ser motivo de arrancarnos una sonrisa cuando menos, y para eso hemos traído nuevamente a Gianmarco Gutiérrez, que nos ha traído este libro o revista. ¿Cómo lo llamamos, estimado? Es un libro en formato revista, que solamente es un solo número. Así es una edición única. Es una edición única. Así es. La entrevista pasada, dejamos la entrevista justamente en la parte en la que Marco Aurelio de Negri deja este mundo y tú empiezas con una reflexión. El Perú es ese país que no solo maltrata a sus intelectuales, sino que los destroza. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Marco Aurelio de Negri? Bueno, Marco Aurelio de Negri no fue bien tratado cuando fue hospitalizado en el Hospital Rebagliati, ¿no? Entonces tuvo que pagar, o cuando él fallece, la señora Rosa, para sacar el cuerpo, tenía que pagar una deuda, que era un monto astronómico, ascendía a los miles de soles, ¿no? Entonces tuvo que pedir ayuda al señor periodista Hugo Coya, quien a través de unas gestiones pudo lograr condonar esa deuda para que Marco Aurelio pueda recibir la sepultura, ¿no? Y finalmente esa sepultura se da en el Ministerio de Cultura. Claro, el acto fúnebre se da en el Ministerio de Cultura y luego pasa al Mafre de Huachipa, ¿no? Donde Rosa Torres adquiere un conjunto un nicho donde prácticamente está enterrado Marco Aurelio y también está enterrado el esposo de la señora Rosa. Y cuando la señora Rosa también fallezca, también va a pasar a estar junto a Marco Aurelio, ¿no? Pero vemos que Marco Aurelio no solamente transforma la vida de todas las personas que lo admiramos y seguimos, sino también transforma la vida de Rosa y de Raúl, ¿no? O sea, mencionas el nombre de Raúl, que es pariente de Rosa en su momento. Sí, claro. La señora Rosa, o sea, Marco Aurelio Negri, la única familia que tenía eran sus empleados. La señora Rosa Torres, sus secretarias, Mónica Loarte, su taxista, ¿no? Pero también llegó a congeniar con los hijos de la señora Rosa, y uno de ellos fue el hijo varón de la señora Rosa, ¿no? Entonces lo apoyó de alguna manera para que él pueda viajar a España, y actualmente él reside en España y bueno, le va bien, ¿no? ¿Qué era este chico Raúl y cómo es que traba una relación con Marco Aurelio de Negri? Lo que sucede es que en la casa de Marco Aurelio hay una especie de adorno de un tigre de mármol. Entonces, ¿cómo obtiene ese tigre de mármol? Marco Aurelio Negri se malogra un reloj y va a buscar un relojero. Entonces, cuando va a buscar relojero, encuentra este tigre de mármol. Entonces se queda prendido de él y él lo quiere tener en su casa. Entonces hace todo lo posible para que se lo pueda vender el relojero, pero el relojero no accede. Entonces prácticamente hace hasta lo imposible, hasta llevarlo a su casa a conversar, ¿no? Lo que para él era perder tiempo valiosísimo, ¿no? Porque consideraba que esta persona era poco cultivada y que solamente hablaba estupideces, ¿no? Entonces, ¿cómo Marco Aurelio se hace del tigre blanco, ¿no? De esa cultura? El relojero, como siempre sucede, el oscuro misterio del silencio, que es la muerte, llega y obviamente el relojero desaparece de esta tierra y el tigre queda pues sin domador, ¿no? Entonces llega un momento en que la señora Rosa se encuentra con la esposa del fallecido, del relojero, y de alguna manera le hace la pregunta: ¿usted todavía tiene esta escultura? Y le dice que sí, ¿no? Entonces de esto Marco Aurelio llega a enterarse. Pero obviamente la señora Rosa, por la confianza que se tenían, le propone: yo te doy una noticia que te va a ir de espaldas, pero a cambio me gustaría que me des sea recíproco conmigo. Entonces la señora Rosa le da el aviso. Marco Aurelio Negri obviamente se emociona, se entera, van a la casa de la viuda del relojero y ahí obtiene la escultura del tigre blanco, ¿no? Pero a cambio de eso, Marco Aurelio Negri tenía que devolverle el favor a Rosa Torres. Entonces, Marco Aurelio tiene una amiga que es española y que está necesitando a un chico para que cuide a su padre en España. Entonces, Marco Aurelio le propone a Rosa Torres
llevar a su hijo a España para que trabaje ahí. Entonces, a partir de eso, el chico era una persona que de repente es muy dedicada a las fiestas, ¿no? Tenía una vida un poquito superficial, pero de alguna manera Marco Aurelio Negri transforma la vida de este joven que va a trabajar a España y que hasta el momento sigue en España, ¿no? Inclusive la señora Rosa Torres hace unos meses recién ha regresado a España, fue a visitar a su hijo, ¿no? Y obviamente que a su hijo le va bien. Marco Aurelio de Negri, pues aparte de ser el polígrafo, el autodidacta que hemos conocido todos, tenía una grandísima afición pues por los equipos de audiofilia, pero también por las antigüedades, entre ellos pues este tipo de objetos, ¿no? Relojes antiguos que él quería colocar en su sala. Sí, claro, lo que pasa es que el tigre significaba protección, fuerza, ¿no? Entonces él quería tenerlo en la mesa de centro de su sala, ¿no? Hasta ahora sigue ahí, ¿no? Ahora, en este libro, por ejemplo, me he encontrado, te voy a confesar sinceramente, Gianmarco, a mí me ha arrancado más de una sonrisa y te voy a confesar que mientras estaba viniendo aquí al estudio, en un momento mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Porque me empecé a reír a carcajadas, ¿no? Recopilas artículos, recopilas entrevistas, cosas que Marco Aurelio hizo en vida, entre ellas críticas literarias, entrevistas, hasta una censura que sufre él en 1973. Es una entrevista que él tiene, no, en 1977, perdón, que es con el señor Cáceres. ¿Qué pasó? ¿Por qué le censuran esta entrevista? El doctor Artidoro Cáceres fue muy amigo de Marco Aurelio Negri, entonces él tenía un programa en Panamericana que se llama Dialoguemos. Pero como Artidoro Cáceres trataba temas de educación sexual, obviamente que en esos tiempos, como decía Marco Aurelio, todavía existían los defensores de la moralina, los miembros de la Liga de la Decencia, y obviamente que había delito de pensamiento, ¿no? Era tabú todavía hablar sobre sexo. Y Artidoro Cáceres era uno de sus fieles compañeros que trataba el tema, ¿no? Entonces, de alguna manera la Casa Panamericana, Radio Panamericana, le censura el programa, y a la misma vez Marco Aurelio en ese año también renuncia a Canal 7. Él tenía dos programas, Comunicación y El Pulso de la Fe, ¿no? Él también renuncia a esos dos programas porque le censuran un programa con Chabuca Granda, ¿no? Y entonces obviamente renuncia totalmente a esos dos programas y se queda en la calle, ¿no? O sea, prácticamente él, primero eran sus convicciones, sus principios, y si tenía que renunciar y quedarse con los bolsillos flacos, lo hacía, ¿no? ¿Por qué le censuran este programa que tenía con Chabuca Granda? Lo que pasa es que él comentan temas sobre un carnaval de carácter sexual, me parece, pero también que este programa habían tocado un tema que tenía que ser tocado por otro programa, ¿no? Entonces, como había un tema de programación, de contenido, ¿no? Entonces, no era un tema para dicho canal y obviamente, aunque esa fue una excusa, me parece, ¿no? Pero este programa, puntualmente con Artidoro Cáceres, hablaba del tema de la masturbación. Sí, diferentes temas de carácter sexual, ¿no? Cómo ponerse un condón, la masturbación, prácticamente los mismos temas que hablaba Marco Aurelio Negri, ¿no? Artidoro Cáceres también escribía en revistas como Gente, como Caretas, ¿no? Y era un conocido sexólogo y psiquiatra, ¿no? Y esto es en el año 77, o sea, tampoco estamos hablando pues de los 60s y demás, ¿no? Que claro, o sea, estamos viendo pues una sociedad enteramente pacata y poco abierta pues para hablar de ese tipo de temas, sobre todo en señal abierta, ¿no? Sí, por supuesto. Pero eso no fue la única censura que tuvo Marco Aurelio Negri, ¿no? Entonces, él tenía programas como en 1975, tenía un pequeño programa que se llama Teatro Encuesta. Luego viene el programa, después viene Contrapunto, que es en 1981, que también se le fue censurado por el gobierno de Belaúnde Terry, ¿no? Porque prácticamente uno de los dos panelistas, que era Leopoldo Quiapo y José Adolf, participaron de alguna manera en el gobierno de Velasco Alvarado. Entonces, en 1980, Belaúnde accede a su segundo gobierno. Entonces, eso molesta mucho al presidente y a través de su hermano, Francisco de Belaúnde, llegan a censurar el programa Contrapunto, que tenía grabado 14 programas y solamente salen 10. Ya, o sea, y digamos, estos 4 programas no salen al aire nunca. ¿Y se conoce el contenido de estos programas? No llega a conocerse el contenido, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que hubo muchas cartas de admiradores del programa. Caretas y Gente tenían un espacio donde recibían cartas de admiradores de Marco Aurelio, algunas personas intelectuales conocidos como Luis Alberto Posada,
y otras personas que criticaban el hecho de que no se haya permitido seguir el programa de Contrapunto, ¿no? Claro. Ahora, Marco Aurelio no tenía pelos en la lengua y criticaba abiertamente a gente hasta como Basadre. En algún momento escribe una columna enteramente dedicada a decirle a Basadre: usted no ha leído el libro. Claro, lo que sucede es que Marco Aurelio Negri escribía en el diario X, tenía una sección que se llamaba Cultura Sexual. Me refiero específicamente en el año de 1977. Es en esta sección de Cultura Sexual donde él criticaba a autores que sacaban libros o revistas de temas de índole sexológico. Entonces, ahí hubo una crítica hacia un libro que se llamaba Eduquemos mejor a nuestros hijos, de Antonio Cook. En este libro él recomienda que para concientizar sexualmente a los jóvenes, para que se prevengan de adquirir enfermedades sexuales, hacerlos visitar sanatorios, para mostrarles cómo están los enfermos sexuales, ¿no? Que, o sea, para Marco Aurelio eso le pareció un disparate y obviamente colocó la crítica. Pero también se sorprendió de que el prologuista y presentador del libro fuera Jorge Basadre y Luis Alberto Valcárcel, ¿no? Dos insignes historiadores, ¿no? Entonces él dijo, me parece que no lo han leído o no lo han ojeado, ¿no? ¿Cómo es posible que estos grandes historiadores hayan avalado esta publicación, ¿no? Y esto merece una respuesta de ambos, igual. La respuesta viene de Antonio Cook, que es el autor del libro, ¿no? Pero no de tanto de Basadre ni de Valcárcel, ¿no? ¿Ellos estaban igual al tanto de las críticas de Marco Aurelio en algún momento? Muchas de las críticas que Marco Aurelio hace, también hace una crítica bien draconiana a César Hildebrand. Yo diría que desconocían de alguna manera, ¿no? De hecho, o sea, aquí tengo la crítica que le hace a César Hildebrand, es a propósito de Memoria del Abismo, ¿no? Y le dice fe de ratas, ¿no? Fe de ratas. Pero básicamente es un Marco Aurelio que se muestra sorprendido inicialmente por la publicación de un libro que él intuye puede ser de un prosista que domina virtuosamente la lengua castellana. Pero las anotaciones de Marco Aurelio pasan básicamente por el abuso de españolismos en la prosa de César Hildebrand, ¿no? Y básicamente termina lapidariamente mencionando lo siguiente, ¿no? Lo mejor de Memoria del Abismo es el capitulillo, lo llama así, capitulillo argumentario, donde el autor se nos muestra como realmente es un tipo ingenioso y gracioso, porque Hildebrand es el hombre de las agrudezas y retruécanos. No creo que César Hildebrand haya tomado tan bien esto, aunque luego vemos en un episodio, pues, ¿no? Que algunos bautizaron, pues, como el debate intelectual de los últimos tiempos peruano, ¿no? Una conversación en la que ambos se ven bastante cercanos, ¿no? Sí, lo que pasa es que en ese artículo que es publicado en el Peruano de 1995, tampoco me parece que ha sido muy difundido, ¿no? Pero César Hildebrand había comentado que ese libro había sido, pues, recibido muchas críticas, ¿no? Pero de todas maneras, me parece que en esa crítica Marco Aurelio fue muy sarcástico, ¿no? Y sarcasmo es una crítica, pues, mortal, ¿no? Efectivamente. Ahora, aquí vemos, por ejemplo, otra crítica que hace Marco Aurelio específicamente al poemario de Carmen Ollé, Noches de Adrenalina. Y voy a leerlo porque literalmente esto fue lo que me desarcó la sonora carcajada, ¿no? Marco Aurelio en estado puro, ¿ya? En la página 73 dice Marco Aurelio: la autora menciona que la cremia nívea sirve para que la palabra pene se sumerja tranquilamente en la palabra ano. El pene no se puede sumergir o hundir en el ano, sino en el recto, última porción del intestino que termina en el ano, que es un orificio o abertura con un esfínter. O sea, esta es una observación muy Marco Aurelio de Negriana, ¿no? Sí. O sea, este tipo de cosas las publicaba Marco Aurelio de Negri en sus columnas. Sí, claro. Lo que tú estás leyendo corresponde a las publicaciones. Él en el diario La República, en la revista Domingo, tuvo una participación desde 2004 a 2006, 3 años, en la que escribía, tenía una sección que se titulaba De esto y aquello, ¿no? Y De esto y aquello pasa a ser luego después el libro De esto y aquello que publica en el 2006, ¿no? Y obviamente que hay críticas no solamente a Carmen Ollé, sino hay una crítica a una edición que saca Lluvia Editores sobre los cuentos reinosianos, ¿no? Y obviamente así hay varias críticas de autores importantes que no es muy conocido, ¿no? Ahora, tú te has tomado el trabajo literalmente de arqueólogo, de buscar artículos y de buscar referencias de Marco Aurelio
a lo largo de todas sus publicaciones y publicarlas aquí, en esta edición. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, yo me tomé un año y un par de meses. La diagramación de la revista me duró casi 3 meses y medio, ¿no? Obviamente que era ensayo de error, ¿no? Tipo, como decía Macorelli, ¿no? Todo se puede mejorar, ¿no? Obviamente que las revistas que yo revisé, tanto Caretas, Gente, X, Calle, ¿no? Son a partir de los años 70 hacia adelante, ¿no? Obviamente es un trabajo arqueológico muy pesado. Tuve que revisar las revistas 3 y 4 veces, porque en realidad muchos de los artículos de Macorelli estaban al final, pero habían cartas que estaban al inicio. Entonces, a la primera pasada no me daba cuenta. A la segunda, a la tercera pasada, recién podía descubrir estas críticas o estas cartas que mandaban hacia Macorelli de Negri en respuesta a lo que él escribía, ¿no? Obviamente que los autores estaban muy molestos, muy iracundos, ¿no? Por ejemplo, también hay una carta de un tal... Por ejemplo, en La Calle, él recibe una carta de un... En La Calle él publicaba crítica de discos. Tenía una sección que se llama La Aguja de la Crítica. Entonces recibe un comentario de un lector que le dice, entre comillas, que este señor, Macorelli de Negri, me parece una persona que no está en su sano juicio y que tiene problemas graves o leves de tipo mental. Entonces esto provoca que Macorelli de Negri escriba una carta en el mismo semanario de La Calle y haga su renuncia de manera pública, ¿no? Y considera que el director no debió publicar esa carta porque le parecía ofensiva, ¿no? Entonces, de alguna manera se sintió ofendido, porque también esta persona, este lector, dijo que parecía que Macorelli de Negri actuaba con cierta cizaña y que había gente detrás de él que le pagaba para que criticara estas composiciones musicales. Inclusive te diría que a veces me sorprende que Macorelli se vaya de los lugares sin cobrar una peseta, lo cual sucedió en este semanario de La Calle en que él escribía crítica de discos, ¿no? Bueno, pero no es la única renuncia pues que Marco Aurelio hace así de manera abrupta, cuestión que tomó pues varias veces a Rosita de sorpresa, porque necesitaban el dinero, evidentemente, ¿no? Y le decía, doctor, ¿y ahora qué hacemos? Muchas veces se quedaron con una mano atrás y otra adelante. Sí, muchas veces se quedaron así, porque Macorelli de Negri, o sea, no aceptaba que le censuraran un tipo de programa, ¿no? Él no permitía, tenía que ser tajante con sus principios y si tenía que tener la renuncia en el bolsillo, siempre lo hacía, ¿no? ¿A qué crees que se deba esto? O sea, era un tipo enteramente de principios que ponía su intelecto y su interés o sus valores por encima de cualquier otra cosa. Sí, por supuesto, ¿no? A lo largo de los muchos programas que él tuvo, ¿no? Entre los 70 hacia adelante, que fueron de manera interrumpida, él nunca aceptaba que alguien le dijera qué es lo que tenga que hacer, ¿no? Qué tipo de programa tiene que poner, ¿no? Obviamente que él siempre cuidaba qué tipo de contenido ponía, ¿no? Y si alguien le decía, pon esto aquí, obviamente que pateaba el tablero, ¿no? Hay una entrevista que se le hace, me parece que es a Tatar Ledgar, ¿puede ser? Es que habla a propósito de las infidelidades. Ah, sí, a Walter Ledgar, que fue su amigo que fue un amigo que él tuvo desde juventud, ¿no? Inclusive creo que no llegaron a conseguir, me parece que Walter Ledgar fue el nadador olímpico, también estudió en el San Andrés, pero era de una base anterior a la de Macorelli, ¿no? Y aquí debaten puntualmente a propósito de la infidelidad, ¿no? Y de lo que significa la masturbación en casados también, ¿no? Claro, el Macorelli Negri hizo pocas entrevistas, unas 3 más o menos, a Raúl García Zárate en El Meridiano de Lima en 1992, a Walter Ledgar en Gente en 1987 y también El Meridiano de Lima a su amigo el psiquiatra Max Silva Tuesta. Esta entrevista que yo pongo aquí, que habla sobre los profesionales en el engaño, ¿no? Macorelli Negri tenía una postura bien clara, ¿no? Decían ambos, tanto Ledgar, que la infidelidad revitaliza la unión, el matrimonio, ¿no? Obviamente que también uno, escuchando los programas de Macorelli, se da cuenta que Macorelli recomendaba el intercambio de parejas, ¿no? Porque muchas veces este tipo de tener camas únicas, hay un desgaste erótico que obviamente crea problemas en la relación. Entonces él creía que una canita al aire, por así decirlo, revitalizaba
la unión conyugal, ¿no? Bueno, esto demuestra también, bueno, es una opinión bastante cuestionable, dicho sea de paso, ¿no? Pero claro, o sea, si uno escucha pues a Marco Aurelio de Negri, también ve su visión del mundo, ¿no? O sea, cuál era su visión a propósito del amor. Las parejas que tuvo Marco Aurelio de Negri, tú las mencionas también en Lobos de la Estepa, ¿no? Sí, yo menciono algunas parejas, después de eso menciono por ahí una argentina, ¿no? Y aquí le doy un poco más de pie a cómo... Inclusive, yo te podría decir que para mí fue un gran hallazgo encontrar a una de las parejas, me acuerdo, inclusive el nombre de las parejas, a través de solamente encontraste de notas periodísticas. Porque esta argentina, que bueno, se llama Matilde Barale O'Connell, fue pareja de Marco Aurelio. Ahora, ¿cómo pude hallar, cómo pude dejar el libro para encontrarla, ¿no? Marco Aurelio Negri escribe en Estampa en 1976. Matilde Barale O'Connell también escribe en 1976 en Estampa. Pero yo pensé en un momento que Matilde Barale O'Connell era un seudónimo en femenino que Marco Aurelio Negri utilizaba para escribir. ¿Por qué? Porque tenía el mismo estilo de redacción, porque tenían las mismas fuentes, porque tenían las mismas citas en latín. Entonces me pareció que había una relación ahí, ¿no? Y esto me permitió seguir buscando y curiosamente encontré un libro de poesía que se llama El Festín de los Demonios. Entonces dije, qué raro, de repente Marco Aurelio Negri, como es un tipo misterioso, quizás haya publicado este libro con un seudónimo femenino, ¿no? Pero luego, contrastándolo con fuentes vivas, fuentes que obviamente las hallé dentro del libro El Festín de los Demonios, de Matilde Barale O'Connell, me di cuenta que en realidad era un personaje real, ¿no? Era un personaje real que prácticamente fue como una discípula de Marco Aurelio Negri. Por eso que tenía el mismo estilo de redacción. Inclusive también llegué a encontrar a la pareja al ex esposo de esta argentina, ¿no? Y él me comenta, cuando yo lo busco, me comenta que antes que estuvieran ambos, la Argentina estuvo con Marco Aurelio Negri, ¿no? Y se reunían a conversar, a tomar café con Godoy, el cineasta, ¿no? Armando Robles. Armando Robles Godoy. Obviamente que con él se reunían a conversar, a charlar, se iban a bares, ¿no? Y también se cuenta de la belleza, pues, de esta Argentina, ¿no? Siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. ¿Cómo es que Marco Aurelio conoce a esta pareja que prácticamente le roba el corazón y que prácticamente hace que Marco Aurelio esté al borde del altar en algún momento? Claro, eso todavía es una incógnita, ¿no? Porque al momento de tratar de indagar un poco más, ya ahí como que se me cerraron las puertas, ¿no? No voy a negar que sí traté de comunicarme con la Argentina a través de redes. Lo que hice fue mandarle los artículos que yo había encontrado sobre ella en Caballo Rojo, en La Calle, en Mujer y Sociedad, en la que yo había encontrado artículos sobre ella, ¿no? Y al final, bueno, la única respuesta que obtuve fue que me bloqueó. Una respuesta digna de Marco Aurelio. Entonces ya me di cuenta que sí, pues efectivamente era ella, ¿no? Calle Stalker, te dijo. Sí, obviamente que sí. Pero también descubrí después que Marco Aurelio había citado en su libro Obscenidad y Pornografía a uno de los artículos de Barale. Ok. Entonces ya dije, bueno, creo que hasta acá llega la investigación, ¿no? Pero digamos que esta mujer literalmente robó el corazón de Marco Aurelio, cosa que no era tan sencilla. Sí, claro, pero si te das cuenta, en realidad, viéndola, ahí he puesto pues una imagen, ¿no? Entonces, se podría decir que la belleza también de esta Argentina fue lo que... ¿En qué página está? Para ver si que lo logramos encontrar para que la gente lo pueda... Está el último. Al último. A ver, vamos... A ver, aquí está. Sí, señores, aquí está. Discúlpenme. Aquí tenemos la Argentina que robó el corazón de Marco Aurelio de Negri. Ahí está. Dice, amigo peregrino, maestro, hombre, niño, Dios, el que encrucijada de los bosques perdí tu huella. Aquí está. Autora del Festín de los Demonios en sus años otoñales que reside en Argentina. En estos momentos.
otra cosa interesante, ¿no? Que habíamos hablado en la entrevista anterior, pero que conviene recapitular en este momento, la vida amorosa de Marco Aurelio de Negri, ¿no? ¿Qué tema? Sí, justamente encontré más allá del libro que yo había, del libro de Lodos el Estepa que yo publiqué, algunos testimonios o respuestas de Marco Aurelio que él da en una entrevista que se le hace Milagro Salazar en El Peruano en 1999, ¿no? En la que él mismo confiesa que prácticamente él terminaba las patadas con su pareja, ¿no? Y que si la relación no funcionaba era porque en realidad muchas de sus mujeres también eran muy tajantes, ¿no? O sea, no podía convivir con ellas. Bueno, es que Marco Aurelio tenía una personalidad muy difícil, a decir verdad, ¿no? O sea, él mismo era una persona que pues no toleraba muchas pulgas. Es más, a una de las parejas cabe recordar que le manda una torta de cumpleaños, ¿no? Sí, claro, le manda una torta de cumpleaños, pero es un mensaje simbólico, ¿no? O ¿Qué sea, pasó? A ver, cuéntales la historia a la gente para que claro, lo recuerde. entonces esta pareja de Marco Aurelio tuvo la mala idea de agarrar un par de libros de la mesa de la mesa de Marco Aurelio y llevárselos sin avisar. Obviamente que esto a Marco Aurelio le molestó muchísimo y entonces dijo, no, aquí no funciona más. Entonces manda a Rosa a comprar una torta y le dice, ¿sabes qué? Se la llevas a la señora y se la dejas, ¿no? Y le dices feliz cumpleaños, ¿no? Pero obviamente el mensaje en código era que, ¿sabes qué? Celebra tu cumpleaños sola y bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Pero obviamente que no era la fecha indicada de su cumpleaños, sino que faltaban 2 semanas. Pero era una manera de decirle, ¿sabes qué? Aquí quedamos, chao, tú para tu lado, yo por el mío. Y bueno, o sea, ese era Marco Aurelio de Negri, ¿no? Y tenía también, bueno, costumbres bastante extrañas, ¿no? También en algún momento, esta anécdota también me arrancó una sonrisa, echó a una de sus ayudantes de casa porque se estaba riendo de él cuando él cogió una cuchara y estaba sorbiendo una sopa. Sí, claro, estaba comiendo sus espinacas, me decía la señora Rosa. A él le gustaban mucho las espinacas y se las comía en unas ollitas pequeñas. Ujú. Entonces llega la empleada, la ve comiendo y se empieza a reír. Y no paraba de reír. Pero Marco Aurelio no decía nada, simplemente la miraba y después de que terminó la escena, va donde Rosa y le dice, ¿sabes qué? Despídela. Chao, ahí nomás. O sea, ese era Marco Aurelio de Negri. ¿Qué otros artículos podemos encontrar en este libro? Por ejemplo, hay un fragmento publicado a propósito de Víctor Humareda. Sí, claro, Víctor Mareda es uno de los pintores más destacados, ¿no? Y también lo coloco ahí porque Marco Aurelio en un momento llega a citar y decir que Humareda tiene muy buenas obras, ¿no? Pero obviamente que Humareda es un personaje que se inmoló por la pintura, ¿no? O sea, él hizo su apostolado, ¿no? Y me parece que Marco Aurelio también hizo su apostolado, ¿no? Sí, efectivamente. Y hablando de la relación de Marco Aurelio pues con la pintura, él dibujaba y dibujaba bastante bien y tiene como maestro pues a un conocido pintor, ¿no? Sí, a Alberto Dávila Zavala, un trujillano que fue un destacado pintor y que fue director de Bellas Artes, ¿no? Entonces han aparecido algunos dibujos de Marco Aurelio que él hizo entre 1951, 1952 y 1953, ¿no? Más que todo de carácter incaico. Entonces, pero también me parece que también pudo haber tenido la ayuda de su tía Carolina de Negri, ¿no? Que también estudió en Bellas Artes, ¿no? Entonces, yo consulté a un par de pintores, como Alfredo Alcalde, que fue discípulo de Víctor Humareda, y me dijo que sí tenía talento para el trazo, para el dibujo, bueno. En algún momento, y esta es una de esas acusaciones que también a mí me helaron la sangre, fíjense este título, Marco Aurelio de Negri, plagiador silencioso. ¿Qué pasó? ¿Por qué se le acusó a Marco Aurelio en algún momento de incurrir en esta vil praxis? Bueno, eso fue un trabajo de contraste, ¿no? Marco Aurelio Negri escribe en Meridiano de Lima un artículo que se llama El fuego del infierno, y también en 1995 en el Diario Peruano escribe otro artículo también relacionado que se llama El terrible horno, ¿no? Entonces nos habla ahí sobre el tema de la creencia en los bajos fondos, ¿no? Pero a la misma vez yo pude encontrar en el Dominical Estampa del Diario Expreso artículos de un tal personaje que se llama Glalio. Y obviamente tiene un texto que se llama Jesús y el infierno. Entonces, haciendo un contraste, me di cuenta que habían párrafos que eran muy similares.
entre estos textos hechos en los 90 y estos textos hechos por Gaglio en 1970. Hay muchos párrafos que obviamente coinciden, ¿no? Y obviamente hay las imágenes también, como tú verás, hay una imagen que coincide entre... Claro, acá está Glalio y acá está Marco Aurelio de Negri, ¿no? Entonces, Jesús en el infierno, ¿no? Ahí el lector tendría que descubrir si en realidad Marco Aurelio de Negri plagió alguna vez, ¿no? Esa sería una revelación gruesa. Sí, pero ahí lo tienen que descubrir ellos, ¿no? Ya es un tema también de que el lector pueda hacer el contraste. Por eso ahí también pongo los artículos, ¿no? Y señalo qué parte se parece entre el artículo de Gaglio y Marco Aurelio de Negri. Entonces ahí el contraste lo tiene que hacer el mismo lector, ¿no? Ya, pero acá no seas Jorge Nieto, pues. Acá no seas tibio. O sea, acá te voy a decir, según tu punto de vista, según lo que tú has podido llegar a observar, podemos decir que nuestro polígrafo incurrió en esa vil praxis que tanto criticó en algún momento. No. Pero parece o yo o tengo, es. o sea, yo tengo la certeza, en base a lo que he encontrado, que no. Que solamente Gaglio es un seudónimo que Marco Aurelio de Negri toma. Entonces ahí sí no hay plagio, pero sí obviamente descubrimos que Marco Aurelio sí utilizó seudónimos para escribir, ¿no? Efectivamente. Acá también retomas cosas de él cuando él estaba en el colegio incluso. Sí, obviamente, curiosamente me empecé a encontrar con algunos compañeros de Marco Aurelio, ya que tienen más o menos 88 años. Entonces uno de ellos me cuenta una anécdota en la que ellos eran muy, muy pequeños, muy chicos, y en la que en el salón de clases empieza a circular un papelito y todos los muchachos, los chiquitines, empiezan a sonreír, ¿no? A gritar, ¿no? Y entonces le llega a un alumno en específico y cuando está leyendo y viene el profesor y le quita el papel. Y en el papel decía, pues, ¿no? Esta frase, ¿no? Vámonos al baño para cachar. ¿Y quién era el autor de ese papel? Bueno, en el momento no se descubre quién era el autor. Por más que la dirección ha hecho una pesquisa, no se logra descubrir quién escribe este tipo de frases, pues, ¿no? Pero obviamente esto nos lleva a decir que quizás haya sido el buen Marco Aurelio de Negri. ¿Por qué? Porque él tiene artículos en los años 80, en los años 90, titulados con esta frase, ¿no? Cachar, ¿no? Obviamente también en 1972 él publica Fascinum Ensayos Sexológicos con el prólogo de Carlos Alberto Seguín, en la que él también habla sobre esta palabra, ¿no? Y dice que es la palabra menos infeliz que ha creado el ser humano. Entonces, tanto a la persona entrevistada, al amigo de Marco Aurelio, él considera que él ya más o menos, por ese tema de carácter sexual, él fue el autor, ¿no? Y a mi parecer, creo que también. ¿Él estudiaba en un colegio mixto o no era un colegio, o era un colegio de hombres? Era un colegio netamente de hombres. Él estudió en el Colegio San Andrés y su promoción fue en 1955, ¿no? Él era el famoso quijotesco personaje que visitaba Huatica, que iba alrededor de 20 veces al mes, ¿no? 20 veces al mes. Claro, ese dato lo lanza una periodista, Claudia Arenas, ¿no? En una crónica titulada Matt, un loco en su sano juicio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otras cosas se saben a propósito de la vida de Marco Aurelio de Negri en los lupanares, por ejemplo, en estos lugares en los que él tenía por costumbre entrevistar a este tipo de féminas, ¿no? Para extraer datos a propósito de sexología muy puntuales? Claro, en Recuerdos Botiqueros, él llega a comentar que él iba y conversaba con las prostitutas, ¿no? Era como que sus amigas, ¿no? Curioso, ahí podemos compararlo con Marea, porque Marea también considera a las prostitutas sus amigas, ¿no? Decían que eran mujeres que sufrían, pero en fin, Marco Aurelio de Negri extraía datos de carácter sexual, ¿no? Es por eso que siempre lo veías en Guatica, conversando con las prostitutas. Obviamente que también él ocupaba, ¿no? Era la frase, ocupar significa, pues, el servicio, ¿no? O sea, atendía y entrevistaba. Así es. Él lo dice en Recuerdos Botiqueros también. Recuerdos Guatiqueros. Recuerdos Guatiqueros, sí. ¿Este es un libro que se publicó? No, este es una especie de artículo que originalmente en fragmentos aparece en la revista Gente en 1987. Y luego pasa ya de manera extendida a Miscelánea Humanística, que se publica pues por 2010 más o menos. Efectivamente. Ahora, o sea, lo que me genera, ¿no? Es como que si este papelito, pues, te decía, vamos a cachar, o sea, fue escrito por Marco Aurelio en un colegio de hombres.
Sí, claro, ¿no? Hubo ahí un revuelo, investigaron a todos los alumnos, ¿no? ¿Qué colegio era? San Andrés, que está a la espalda del colegio, está a la espalda de la casa de Marco Aurelio, ¿no? El amigo que yo me encontré, que tiene 88 años, me comenta que Marco Aurelio Negri era el único que se iba caminando a su casa mientras ellos tomaban el bus, ¿no? Eran tiempos en los que prácticamente se iban a practicar educación física al Estadio Nacional. Pero ahí me cuenta que él nunca vio a Marco Aurelio patear el balón o salir a recreo ni nada por el estilo, ¿no? Curioso porque la señora Rosa me comenta que me parece que Marco Aurelio fue a probarse a Universitario de Deportes. Ah, ese sí es un dato interesante. Marco Aurelio de Negri pudo haber sido el 10 que se perdió la U. Sí, claro. Inclusive creo que hay una entrevista no creo, hay una entrevista en Trome, en el 2005, en la que él dice que se declara fan de Lolo Fernández. O sea, que era así hincha de la U. Ah, mira, o sea, Claro. Marco Aurelio de Negri, hincha de la U, ¿no? Y bueno, Arguedas era hincha de la Alianza. O sea, vamos descubriendo las aficiones futbolísticas de alguna figura, ¿no? Claro, pero lo curioso es que en realidad cuando era chico, parece que cuando iban al Estadio Nacional, según este amigo, nunca vio a Marco Aurelio pateando el balón. No sé, tiene pinta de que jamás pateó una pelota Marco Aurelio. O sea, ahí sí caigo en mi prejuicio, ¿no? Sí, sí, en realidad, sí. ¿Qué otras cosas más compilas en este libro que no hayamos mencionado? Porque en verdad hay muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, este artículo que se llama El Criticón, o sea, que es de disco, Claro, justamente. hay, en 1975 hasta 76 él escribe en la revista Espejo, que es dirigida por Doris Gibson, ¿no? Que es también la directora de Caretas. Él tiene una sección que se llama el Criticón. Entonces aquí hace crítica de discos, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver ahí que critica a Óscar Avilés, a Luis Amaranto, a Jesús Vázquez y autores internacionales como Camilo Sesto, Paco de Lucía, y obviamente las críticas que él hacía las puntuaba, ¿no? La nota máxima que podía ponerle a un autor era un 15 o un 13 Sobre 20. sobre 20, ¿no? O cuando era muy crítico decía un disco de mediocridad galopante. De mediocridad galopante. Así es. Entonces, también criticaba el hecho de... O sea, estamos hablando de los discos de vinilo, ¿no? Los que parecen platos de color negro con su funda. Estos discos, él le criticaba tres cosas. La diagramación de la funda, el texto, si tenía hierros ortográficos, y obviamente la composición musical, ¿no? Y a veces también criticaba el hecho de que consideraba que algunos autores no cantaban, sino descantaban algunos temas. Por ejemplo, eso se lo dice a Eva Young. Que a Eva Young le dice Eva que Young descantaba temas. descantaba el tema idolatría, que no tenía la voz para poder cantar ese tema. Ese también era uno de los puntos que él criticaba. Pero decía que era una persona que tenía talento y que debía pulirse, ¿no? Y también había, por ejemplo, había un autor, un pianista puneño, que es Jorge Udirce Reyes, que también Marco Aurelio le hizo una crítica y respondió a través de una carta y le dijo: usted es un analfabeto musical, no está capacitado para poder hacer crítica de música. A su máquina, mordaz, ¿no? O sea, bueno, de hecho, he leído la crítica de Hildebrand, he leído la crítica de Carmen Ollé. No me gustaría estar en sus zapatos. De hecho, hace críticas también a Marta Hildebrand, pues que más de una vez pues la vimos parodiada en el especial del humor, pero sí la criticó públicamente, ¿no? Sí, claro. Inclusive, claro, ese fue el tema de Donde las papas queman. Claro. De su libro Mil frases peruanas, me parece, ¿no? Que fue en el 2011. Claro, pero yo haciendo una búsqueda, una pesquisa en el diario Meridiano de Lima, yo encontré que Marco Aurelio Negri había escrito el artículo llamado La Papa. Entonces, él se refiere del término o la connotación sexual. De la papa sexual. Claro, de la papa sexual, o sea, de las papas queman. Entonces, él ya se había adelantado a lo que Marta Hildebrand había escrito en el 2011, ¿no? Ya lo había tratado. Inclusive se sabe, creo que Merlín también lo dijo, ¿no? Que había una carta que Marco Aurelio le había enviado a Marta Hildebrand, no sé, en disculpa, ¿no? O para reconciliarse, ¿no? Sí, efectivamente. Pero en el programa desarrolla todo ese speech y básicamente le da con palo, ¿no? Sí, creo que le dice que su título está errado porque debió escribirse en letras, no en números, 1000 palabras, y dice que es un título muy chusco, ¿no? Sí, básicamente, para quienes no lo saben, bueno, seguramente van a buscar Marco Aurelio de Negri critica a Marta Hildebrand a propósito de la frase cuando las papas queman, ¿no? Que básicamente alude a una connotación sexual, ¿no? Así es. O sea que es básicamente una connotación casi gonorreica. Sí, claro. Pero también yo he encontrado
un artículo, una especie de carta que le es enviada por un embajador peruano que está en Cuba, en la que él envía un libro que es En nombre de la rosa de Humberto Eco, y Marco Aurelio de Negri le escribe otra carta en respuesta, publicada también en el mismo diario, en la que le dice, ¿sabes qué? Es una gran obra, pero el único defecto que tiene es que le sobran 300 páginas. Y lo interesante aquí es que Marco Aurelio de Negri le relata en esta carta que él ya había utilizado fuentes que Humberto Eco utiliza en la novela, mucho antes de que él le escribiera, ¿no? Claro. Eso sí, lo pueden ubicar en la revista Meridiano de Lima de 1991. Pueden ir a la biblioteca, pueden contrastar lo que yo estoy diciendo y, bueno, van a gastar sus ojitos, ¿no? Pero, bueno, si quieren descubrir, bueno, van a tener que ir. Aquí, por ejemplo, bueno, a Marco Aurelio de Negri yo nunca lo vi con una camiseta o con un polo. Esto es lo más cercano que vamos a poder ver, o sea, y no es CIA, Marco Aurelio de Negri con la camiseta del Trome. Sí, con la letra esa. Y el título, Marco Aurelio es un Trome. O sea, un epíteto. ¿A qué hace alusión esto, estimado? Lo que pasa es que ahí creo que también le hacen patear el balón, ¿no? Ujú. Creo que la entrevista no estaba pactada y Marco Aurelio de Negri le dice, esta entrevista no está pactada, pero igual te la voy a ceder, ¿no? Y obviamente hablan temas de carácter futbolístico, ahí dice que fue admirador de Lolo, y también hay temas de carácter sexual, ¿no? Bueno, acá lanza una frase lapidaria, ¿no? O sea, que contradice lo que básicamente este es un programa que estamos básicamente prácticamente homenajeándolo a Marco Aurelio. Le hemos dedicado 2 programas enteramente a Marco Aurelio, ¿no? Le dice el entrevistador, Oscar Torres, ¿no? ¿Cómo quiere que lo recuerden? Y Marco Aurelio le dice, no tengo ningún interés en que me recuerden. Ese era Marco Aurelio. Sí, claro, él lo que él pedía, consideraba es que la gente se cultivara más, ¿no? Que tuviera pensamiento crítico, ¿no? Y para eso uno tiene que leer, ¿no? Por eso léanse sus 4 horas de libros, ¿no? Así es. ¿Dónde pueden encontrar este libro en formato revista que está bastante entretenido y que es de edición única? Sí, es una edición única, está en una librería de mi propiedad, es virtual, se llama Ruta Interior, ahí Ruta Interior. Ruta Interior, ¿no? Es una obra de Hermann Hesse y me parece que significa un tema de espiritual, un tema de encontrarse uno mismo, ¿no? De poder ¿no? diferenciar lo secundario de lo esencial, ¿no? Que es lo que le hace falta al ser humano, ¿no? Actualmente carecemos de razón, de pensamiento crítico, es por eso que quizás tenemos los mandatarios que tenemos, ¿no? Marco Aurelio decía que prácticamente él no creía en la democracia, ¿no? Y que prácticamente estas elecciones a veces, como él decía, por ejemplo, de 10 electores, 9 son bestias y 1 es inteligente, ¿no? Y obviamente que ganan las bestias, ¿no? Bueno, él era lector de Mao, ¿no? De hecho, se consideraba maoísta en ciertos aspectos. A mí me sorprende que Marco Aurelio haya destacado la figura de Fidel Castro, del Che Guevara, ¿no? En muchas de esas entrevistas lo dice, ¿no? A mí me sorprende mucho, literal, me sorprende mucho que inclusive haya lavado la maldad de un par de actores como Abimael Guzmán y del líder de MRTA, ¿no? ¿Cómo las alaba? No entiendo. ¿Qué dijo exactamente? Que él decía que en la maldad había también una grandeza. Ya. Entonces, él dice que cuando capturaron a Abimael Guzmán, él no sintió que él correspondía a esa grandeza, a esa maldad. Pero Ya. cuando capturaron a Víctor Polay del MRTA, era pues una persona que escupía, que se mostraba rebelde, ¿no? Entonces, quizás ahí eso es lo que más un poco me sorprende, ¿no? Bueno, intuyo que también es una interpretación metafórica, no Sí, debe ser necesariamente también. es para tomarlo literal, ¿no? Pero bueno, entonces, quienes quieran adquirir este libro, que literalmente me ha arrancado más de una sonrisa, pueden encontrar en Ruta Interior. Sí, en la librería de Ruta Interior. Ruta Interior de Gianmarco Gutiérrez. Y sigan la Ruta Interior del Buen Librero, de la Buen Librero Network, Contratapa, Insomnio, Sacúdete sin culpa y el podcast librero todos los jueves. Quiero agradecerle a Gianmarco por haber venido una vez más. Oh, muchas gracias a ti, Gianfranco, por la invitación. Y con nosotros será hasta el próximo jueves. Chau, chau.